Para entender lo que ocurrió en las Termópilas, primero hay que entender el mundo en el que ocurrió. Un mundo completamente diferente al nuestro, pero con una lógica propia que, cuando se entiende, hace que todo lo que vino después tenga un sentido profundo. En el año 480 a.C., el mundo conocido estaba dominado por un único poder, el Imperio Persa, un estado que se extendía desde las orillas del río Indo en lo que hoy es Pakistán, hasta las costas del mar Egeo en lo que hoy es Turquía. Un territorio tan vasto que ningún gobernante anterior en la historia había logrado controlar algo de ese tamaño. Bajo su control vivían decenas de pueblos diferentes, con lenguas distintas, religiones distintas, costumbres distintas. Egipto era parte del Imperio Persa. Babilonia era parte del Imperio Persa. Las grandes civilizaciones de Mesopotamia, que llevaban miles de años en pie, respondían ante el rey persa. El rey que gobernaba ese imperio en el año 480 a.C. se llamaba Jerjes el I. Su título oficial era el Rey de Reyes. No era un título vacío. Era una descripción literal de su posición. Había reyes en su imperio, gobernantes de territorios enormes, que le rendían tributo y obediencia. Jerjes gobernaba sobre todos ellos, y al otro extremo del mundo conocido, en el extremo occidental del mar Mediterráneo, había una pequeña península donde vivía un pueblo que llevaba décadas siendo un problema para el imperio más poderoso de la tierra. Grecia no era un país en el sentido moderno de la palabra. Era una colección de ciudades independientes que compartían un idioma, una religión y una cultura, pero que se gobernaban a sí mismas de forma completamente autónoma. Atenas era una ciudad, Esparta era otra, Corinto, Tebas, Argos, cada una con su propio gobierno, su propio ejército, sus propias leyes, y en muchos casos sus propias guerras entre sí. En términos de territorio y de población, Grecia no era nada comparada con Persia, era pequeña, estaba dividida y carecía de los recursos que tenía el imperio. Pero tenía algo que Persia no lograba entender del todo. Tenía ciudades que se habían gobernado a sí mismas durante generaciones, que habían desarrollado formas de organización política completamente nuevas, y que producían guerreros que peleaban de una manera que el mundo oriental no había visto antes. Para el año 480 a.C., la tensión entre Persia y Grecia llevaba ya décadas acumulándose, y estaba a punto de explotar de una forma que nadie, ni en Persia ni en Grecia, podría haber anticipado completamente. Para entender por qué Jerjes invadió Grecia con el ejército más grande que el mundo antiguo había visto, hay que retroceder 10 años. Hay que hablar de su padre, y hay que hablar de una derrota que el imperio persa nunca terminó de digerir. El padre de Jerjes se llamaba Darío el I. Era también un rey formidable, también un conquistador, también alguien acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamiento. Y en el año 490 a.C., Darío decidió poner fin de una vez por todas al problema griego. El problema, en términos persas, era relativamente simple. Varias ciudades griegas en la costa de lo que hoy es Turquía, ciudades que estaban bajo control persa, se habían rebelado contra el imperio unos años antes. Atenas
desde la Grecia continental, había enviado barcos y soldados para apoyar esa rebelión. Para Darío, eso era inaceptable. Una ciudad pequeña y lejana había tenido la audacia de interferir en los asuntos internos del imperio más poderoso del mundo. Eso requería una respuesta. Darío envió una flota y un ejército a través del mar Egeo. El objetivo era Atenas, castigarla, someterla y dejar claro a todas las ciudades griegas lo que ocurría cuando se desafiaba a Persia. El ejército persa desembarcó en una llanura costera a unos 40 kilómetros de Atenas. El lugar se llamaba Maratón. Lo que ocurrió ahí, el 12 de septiembre del año 490 a.C., es uno de los momentos más estudiados de la historia militar antigua. Un ejército ateniense, sin la ayuda de Esparta que llegó tarde y con una inferioridad numérica significativa, atacó al ejército persa de forma inesperada. No esperó a ser atacado, avanzó. Los soldados atenienses, los hoplitas, corrieron hacia las líneas persas para reducir el tiempo en que estarían expuestos a las flechas enemigas. Cuando los dos ejércitos chocaron, la disciplina y el armamento de los hoplitas griegos resultaron devastadoramente superiores en el combate cuerpo a cuerpo. Las alas del ejército ateniense rompieron las líneas persas. El ejército de Darío fue derrotado y huyó hacia sus barcos. Las bajas persas fueron miles, las atenienses menos de 200. Para Atenas, Maratón fue una victoria legendaria que se contaría durante siglos. Para Persia fue algo mucho más profundo y mucho más oscuro. Fue una humillación. El imperio más poderoso del mundo había sido derrotado por una ciudad pequeña. Darío juró regresar con un ejército tan grande que ninguna ciudad griega pudiera resistirlo. Pero antes de que pudiera cumplir esa promesa, murió. La tarea quedó para su hijo, para Jerjes. Y Jerjes la heredó no solo como una obligación política, sino como una obsesión personal. Vengar a su padre, someter a Grecia, borrar la humillación de Maratón del registro de la historia. Durante años, desde que asumió el trono, Jerjes había estado preparando lo que vendría, reuniendo tropas de todos los rincones del imperio, construyendo barcos, almacenando provisiones, planeando cada detalle de la campaña más ambiciosa que Persia había emprendido jamás. Para el año 480 a.C., todo estaba listo. Jerjes el primero es una de las figuras más complejas de la antigüedad. La historia occidental lo ha retratado durante siglos casi exclusivamente como el villano de la historia de Termópilas, el tirano arrogante que mandó azotar al mar cuando una tormenta destruyó su puente de barcos. Pero la realidad histórica es considerablemente más matizada y, en cierta forma, más interesante. Jerjes había crecido en la corte más rica y más poderosa del mundo conocido. Fue educado para gobernar un imperio que se extendía por 3 continentes. Hablaba múltiples lenguas. Era, según los registros que sobrevivieron, un administrador capaz y un estratega que sabía rodearse de buenos consejeros. También era profundamente consciente del peso simbólico de sus acciones. Para un rey persa, la apariencia del poder era casi tan importante como el poder mismo. Cada decisión debía transmitir grandeza, determinación y la voluntad de los dioses. La invasión de Grecia no fue una decisión impulsiva. Jerjes tardó varios años en prepararla.
ordenó excavar un canal a través del monte Athos en el norte de Grecia para que su flota pudiera pasar sin rodear el peligroso cabo donde años antes otra flota persa había naufragado. Ese canal tenía más de 2 kilómetros de longitud y fue excavado a mano por miles de trabajadores durante meses. Era técnicamente innecesario si se hubiera rodeado el cabo con cuidado. Pero Jerjes quería que el mundo viera que su imperio podía literalmente reconfigurar la geografía. También ordenó construir 2 puentes de barcos sobre el Helesponto, el estrecho de agua que separa Europa de Asia, para que su ejército pudiera cruzar caminando sobre el mar. Cuando una tormenta destruyó los primeros puentes, los relatos históricos dicen que Jerjes ordenó que se azotara el agua con cadenas como castigo. Los ingenieros responsables fueron ejecutados y se construyeron nuevos puentes, más sólidos que los anteriores. El ejército que cruzó esos puentes hacia Europa en el año 480 a.C. fue el más grande que el mundo antiguo había visto. Las estimaciones históricas han variado enormemente a lo largo de los siglos. El historiador griego Heródoto, que vivió cerca de esa época, habló de más de 2 millones de soldados, una cifra que los historiadores modernos consideran imposible logísticamente. Los estudios actuales estiman que el ejército persa tenía entre 150.000 y 300.000 hombres, acompañados por una flota de varios cientos de barcos. Incluso en el extremo más conservador de esas estimaciones, era un ejército de proporciones que Grecia nunca había enfrentado. Entre los soldados que lo componían había persas, medos, bactrianos, indios, egipcios, etíopes, frigios y representantes de docenas de pueblos más, cada uno con sus propias armas, sus propias técnicas de combate, su propio idioma. Era literalmente la fuerza militar de casi todo el mundo conocido marchando bajo una sola bandera. Y esa fuerza estaba marchando hacia Grecia. Las ciudades griegas que se encontraron en el camino del ejército persa tuvieron que tomar una decisión rápida. Muchas eligieron rendirse sin pelear, enviar tierra y agua a los emisarios persas como señal de sumisión, y esperar que el imperio los tratara con benevolencia. Otras eligieron resistir, y entre las que eligieron resistir, 2 ciudades destacaban por encima de todas: Atenas y Esparta, 2 ciudades completamente diferentes en casi todo, que debían encontrar la forma de unirse frente a una amenaza que ninguna podía enfrentar sola. Para entender a los 300 hombres que se detuvieron en las Termópilas, hay que entender de dónde venían. Hay que entender Esparta. Y Esparta no se parece a ninguna otra ciudad de la historia antigua ni moderna. Esparta estaba ubicada en el sur del Peloponeso, la gran península que cuelga del extremo sur de Grecia. Era una ciudad sin murallas. No las necesitaba, decían los espartanos. Sus hombres eran sus murallas. Esa frase no era arrogancia vacía. Era la descripción precisa de un sistema social que durante generaciones había sido diseñado con un único propósito: producir el mejor soldado posible. Todo lo demás, la economía, la política, la vida familiar, la cultura, estaba subordinado a ese objetivo. El sistema se llamaba el lagogé y comenzaba antes de que un niño pudiera caminar. Cuando nacía un bebé en Esparta, era examinado por los ancianos de la ciudad. Si el bebé parecía débil o enfermizo, era llevado a las laderas del monte Taygeto y abandonado.
Solo los niños considerados físicamente aptos tenían derecho a vivir y convertirse en espartanos. Era una práctica brutal desde cualquier perspectiva moderna, pero formaba parte de una lógica interna que Esparta aplicaba con total coherencia. Una sociedad que vivía para la guerra no podía permitirse criar hombres que no pudieran pelear. A los 7 años, los niños espartanos eran separados de sus familias y entregados al Estado. Desde ese momento y hasta los 30 años, su vida pertenecía al agogé. Vivían en grupos con otros niños de su edad, durmiendo en el suelo, comiendo raciones mínimas, expuestos deliberadamente al frío y al calor. Se les enseñaba a soportar el dolor sin expresarlo, a caminar descalzos sobre terreno difícil, a robar comida cuando era necesario, no porque el robo fuera aceptable, sino porque los que fueran atrapados eran castigados severamente, no por robar, sino por haber sido atrapados. El entrenamiento físico era constante y extenuante. La lucha, la carrera, el lanzamiento de jabalina, el manejo del escudo y la lanza. Pero también se les enseñaba a hablar de forma concisa y directa. Los espartanos eran famosos en el mundo antiguo por su forma de comunicarse. Frases cortas, sin adornos, directas al punto. La región donde vivían se llamaba Laconia, y de ahí viene la palabra lacónico, que usamos hasta hoy para describir a alguien que habla poco y dice mucho. A los 20 años, el joven espartano que había sobrevivido el agogé se convertía en soldado activo. A los 30 podía casarse y tener hijos, aunque seguía durmiendo en los cuarteles con sus compañeros la mayor parte del tiempo. Solo a los 60 años, un espartano quedaba formalmente retirado del servicio militar. Las mujeres espartanas eran también completamente diferentes a las de cualquier otra ciudad griega. Mientras que en Atenas y en la mayoría de las ciudades griegas las mujeres vivían recluidas en el hogar sin participación en la vida pública, las mujeres espartanas hacían ejercicio, corrían, practicaban deportes, gestionaban las propiedades familiares mientras sus esposos estaban en campaña y eran educadas para hablar con libertad. Se esperaba de ellas que criaran hijos fuertes y que cuando sus maridos e hijos partieran a la guerra, lo hicieran sin lágrimas. Hay un relato famoso de una madre espartana que al despedir a su hijo le entregó su escudo con las palabras que se han repetido durante siglos: con él o sobre él. Vuelve victorioso o vuelve muerto en tu escudo. Este era el mundo del que venía Leónidas, y era el único mundo que él y sus 300 hombres habían conocido desde que tenían memoria. Leónidas llegó al trono de Esparta en circunstancias que ya de por sí decían algo sobre quién era. No era el heredero directo. Tenía 2 hermanos mayores que tenían más derecho al trono que él. Pero uno murió sin descendencia, y el otro fue declarado incapaz de gobernar por razones que los historiadores todavía debaten. Leónidas asumió el trono probablemente alrededor del año 489 a.C., poco antes de los eventos que lo harían inmortal. Lo que sabemos de su carácter viene principalmente de los relatos de historiadores que vivieron cerca de su época, especialmente Heródoto, quien entrevistó a sobrevivientes y testigos de esos eventos. El retrato que emerge es el de un hombre profundamente espartano en el mejor sentido de esa palabra: austero, directo, sin interés en los adornos del poder,
completamente enfocado en su función como rey guerrero. Había algo más que hacía a Leónidas diferente de la mayoría de los reyes de su época. Él mismo había pasado por el agogé completo. Los reyes espartanos, por su posición, normalmente estaban exentos del sistema de entrenamiento. Leónidas, que no fue criado para ser rey, lo había vivido desde los 7 años como cualquier otro espartano. Sabía exactamente lo que era el frío, el hambre, el dolor y el agotamiento. Sabía lo que sus hombres habían vivido porque él mismo lo había vivido. Cuando el peligro persa se hizo evidente y los aliados griegos tomaron la decisión de defender el paso de las Termópilas, Leónidas fue el elegido para liderar esa misión. El oráculo de Delfos, el lugar sagrado donde los griegos consultaban la voluntad de los dioses antes de decisiones importantes, había dado una respuesta que pesaba sobre Esparta como una sombra. La profecía decía, en términos que los griegos de la época entendieron claramente, que o Esparta sería destruida por los persas o perdería a uno de sus reyes. Leónidas conocía esa profecía antes de partir. Según los relatos, la aceptó sin vacilación. Eligió a sus 300 hombres con un criterio que habla de esa aceptación mejor que cualquier discurso. No eligió a los mejores guerreros disponibles en términos puramente marciales. Eligió específicamente a hombres que ya tuvieran hijos. Hombres cuya línea familiar no se extinguiría si ellos morían. Hombres que dejaban descendencia detrás de sí. Esa elección no fue casualidad. Fue una declaración silenciosa de lo que Leónidas sabía que iba a ocurrir. Los aliados que lo acompañaban sumaban varios miles más. Tespianos, tebanos, corintios y hombres de otras ciudades griegas que también se habían negado a rendirse. En total, los defensores de las Termópilas eran entre 6.000 y 7.000 hombres, dependiendo de las fuentes. Pero el núcleo, la fuerza que todos los presentes sabían que determinaría el resultado de cada combate, eran los 300 espartanos de Leónidas. Marcharon hacia el norte, hacia el paso más estrecho de Grecia, hacia el lugar donde el resultado de una civilización entera dependería de lo que ocurriera en un corredor de tierra de apenas 15 metros de ancho entre el mar y las montañas. Cuando los emisarios de Jerjes llegaron a las ciudades griegas pidiendo tierra y agua, los dos símbolos tradicionales de su misión en el mundo antiguo, las respuestas fueron muy diferentes según la ciudad. Muchas ciudades griegas en el norte de Grecia, especialmente las que estaban en el camino directo del ejército persa, no tuvieron muchas opciones reales: rendirse o ser destruidas. La mayoría eligió rendirse. No era cobardía necesariamente, era el cálculo frío de ciudades que no tenían la fuerza militar para resistir y que sabían que una resistencia simbólica solo resultaría en la destrucción de su gente. Los historiadores griegos posteriores los llamaron medisantes, los que tomaron partido por los medos, que era como los griegos llamaban en general a los persas. El término quedó en la historia como una forma de decir traidor. En Atenas, la respuesta a los emisarios persas fue diferente y dramática. Según los relatos históricos, los atenienses arrojaron a los emisarios por un pozo. En Esparta los arrojaron a un foso. Ambas ciudades habían tomado su decisión, pero unir a Atenas y Esparta en una alianza real y funcional era mucho más complicado de lo que podría parecer.
Las dos ciudades se miraban con desconfianza profunda. Atenas era una democracia en proceso de desarrollo, una ciudad de comerciantes, filósofos y artistas, con una flota poderosa, pero un ejército terrestre limitado. Esparta era una oligarquía militar, cerrada y conservadora, con el mejor ejército de tierra del mundo griego, pero una flota débil. Para complicar las cosas, Esparta tenía también una preocupación interna que limitaba su libertad de movimiento hacia el norte. Los ilotas, la población de esclavos que trabajaba las tierras espartanas y que superaba en número a los propios espartanos, siempre representaban un riesgo de rebelión. Enviar demasiados soldados lejos de Esparta era arriesgarse a que los ilotas aprovecharan la ausencia para levantarse. Esa realidad incómoda explica en parte por qué Esparta no envió a su ejército completo desde el principio. Hubo también un factor religioso que los espartanos utilizaron como justificación. Durante los días en que se estaba organizando la defensa de las Termópilas, Esparta estaba celebrando las Carneas, un festival religioso durante el cual las leyes espartanas prohibían hacer la guerra. Leónidas y sus 300 fueron enviados como una avanzada, una fuerza de reconocimiento oficial, mientras el grueso del ejército espartano esperaba que terminara el festival. Esa justificación religiosa era probablemente, al menos en parte, sincera. Los espartanos tomaban sus obligaciones religiosas con gran seriedad, pero también era conveniente. Permitía a Esparta enviar una fuerza simbólica sin comprometer todo su ejército, manteniendo la opción de enviar más hombres después según cómo se desarrollaran los eventos. Lo que los aliados griegos sí tenían claro era la lógica estratégica de defender el paso de las Termópilas. La geografía de Grecia creaba un embudo natural en ese punto. Al este, el mar; al oeste, las montañas del Eta; y entre ambos, un corredor costero de apenas 15 metros de ancho en su punto más estrecho. Un ejército de 100.000 hombres en ese corredor no podía desplegar más soldados simultáneamente que un ejército de 10.000. La superioridad numérica persa quedaba neutralizada por la geografía. Era el único lugar en toda Grecia donde la resistencia tenía algún sentido matemático. Y fue ahí donde Leónidas llevó a sus hombres. El nombre Termópilas significa en griego las puertas calientes. Era una referencia a las fuentes termales que brotaban en el área y que le daban al lugar un calor húmedo permanente. Era también, sin que nadie lo hubiera planeado así, un nombre perfectamente adecuado para lo que estaba a punto de ocurrir ahí. Leónidas llegó al paso con tiempo suficiente para preparar las defensas. Lo primero que hizo fue restaurar un muro antiguo que existía en la parte más estrecha del paso. Un muro de piedra que civilizaciones anteriores habían construido y que con los años había caído en mal estado. Los soldados griegos lo reconstruyeron y lo reforzaron hasta convertirlo en una posición defensiva sólida, desde la cual podían contener cualquier avance. La táctica que Leónidas planeaba usar era la falange o hoplita, y entender esa formación es entender por qué lo que ocurrió en las Termópilas fue posible. Un hoplita era un soldado de infantería pesada griego. Llevaba una armadura de bronce que cubría el pecho, el abdomen y las piernas. Un casco que protegía la cabeza y parte de la cara. Una lanza de 2,5 metros llamada dori, que era el arma principal.
y un escudo redondo de madera reforzada con bronce, de casi 1 metro de diámetro, llamado aspis. La clave de la falange no estaba en el armamento individual, sino en la formación colectiva. Los hoplitas se colocaban en filas apretadas, hombro con hombro. Cada soldado cubría su propio lado izquierdo con su escudo y parte del lado derecho de su compañero de la izquierda. La primera fila mantenía las lanzas horizontales hacia el enemigo. Las filas de atrás empujaban con el cuerpo contra la espalda de los de adelante, generando una presión colectiva hacia adelante que era devastadora. En terreno abierto, la falange tenía vulnerabilidades. Los flancos podían ser atacados. La formación era lenta y difícil de maniobrar. Pero en un corredor de 15 metros de ancho, donde el enemigo solo podía atacar de frente, la falange era casi imposible de romper. El número de soldados que podían atacar simultáneamente estaba limitado por el ancho del paso, y los espartanos, los mejores falangistas del mundo griego, podían rotar las filas de forma sistemática, enviando a los hombres frescos al frente y retirando a los fatigados hacia atrás. Jerjes esperó 4 días después de llegar frente al paso. Los historiadores interpretan esa espera de forma diferente. Algunos dicen que esperaba que los griegos se rindieran al ver el tamaño de su ejército. Otros sugieren que esperaba recibir más tropas. Lo que es seguro es que la espera terminó el 5.º día, y Jerjes envió a sus primeras tropas al ataque. Fueron rechazadas. Las tropas medas, soldados competentes por cualquier estándar, avanzaron por el corredor y se encontraron con algo para lo que no estaban preparados. No era solo la destreza individual de los espartanos, que era superior. Era la coordinación perfecta de la falange, el muro de escudos y lanzas que simplemente no cedía. La rotación sistemática que significaba que siempre había hombres frescos en la primera línea. Los medos caían en oleadas y el muro espartano no se movía. Jerjes, según los relatos, tuvo que ver ese primer ataque fallido desde su trono de observación en una colina cercana. Se dice que se levantó 3 veces del asiento de la agitación mientras veía caer a sus hombres. El primer día terminó sin que los persas hubieran avanzado 1 metro. El segundo día, Jerjes tomó una decisión diferente. Envió a sus mejores tropas, los inmortales, la guardia de élite del ejército persa, 10.000 hombres seleccionados entre los mejores guerreros del imperio, que recibían ese nombre porque cuando uno caía, era inmediatamente reemplazado por otro, manteniendo siempre el número en exactamente 10.000. Era un símbolo poderoso y también una realidad militar. Eran los soldados más formidables que Persia podía ofrecer. Fueron rechazados también. El terreno los igualaba. Su número no importaba en ese corredor. Y su armamento, diseñado para la guerra en campo abierto, era menos efectivo en el combate cuerpo a cuerpo cerrado que el armamento griego. Cayeron en números que ningún relato precisó con exactitud, pero que los historiadores calculan como significativos. Al final del segundo día, Jerjes estaba enfrentando algo que probablemente nunca había considerado como posibilidad real: que sus mejores tropas no podían romper ese paso, que el plan de una campaña rápida y fulminante hacia el sur de Grecia estaba siendo detenido por un puñado de soldados en un corredor de montaña. Y entonces, en la oscuridad del segundo día, un hombre se acercó al campamento persa. El nombre del hombre que se acercó al campamento persa esa noche era
Efialtes. Era griego, de la región de Tesalia según los relatos históricos, aunque otros textos lo identifican como originario de una aldea cercana al propio paso de las Termópilas. Lo que lo llevó a buscar a Jerjes esa noche ha sido objeto de debate durante siglos. Heródoto simplemente dice que lo motivó la esperanza de recibir una gran recompensa. No hay evidencia de una motivación más compleja o ideológica. Fue, en los términos más directos, una traición movida por dinero. Lo que Efialtes llevó a Jerjes fue información que cambió todo. Existía un sendero en las montañas, un camino de cabras que subía por las laderas del monte Eta y rodeaba completamente el paso de las Termópilas, saliendo detrás de las posiciones griegas. No era un sendero fácil, era estrecho, empinado y requería varias horas de marcha nocturna para recorrerlo. Pero era transitable para soldados con buena condición física. Los griegos lo sabían. Habían colocado un contingente de hombres de Fócide, soldados de una ciudad aliada, en ese sendero para vigilarlo. Pero lo que nadie había previsto era que Efialtes conociera ese camino y estuviera dispuesto a guiar a los persas por él. Jerjes reaccionó de inmediato. Esa misma noche, a las horas más oscuras, envió a los inmortales junto con Efialtes como guía por el sendero de montaña. La orden era rodear el paso y atacar a los griegos por la retaguardia al amanecer. Los hombres de Fócide que vigilaban el sendero escucharon el ruido del ejército persa avanzando en la oscuridad, pero no pudieron detenerlos. Eran demasiado pocos. Se retiraron hacia las alturas de la montaña para protegerse, enviando mensajeros urgentes a Leónidas con la noticia. Leónidas recibió la noticia antes del amanecer, y se sentó a pensar. La situación era matemáticamente clara. Si el ejército persa completaba el rodeo, los griegos quedarían atrapados entre dos fuerzas enemigas sin posibilidad de retirada ordenada. Continuar en el paso ya no era defender una posición estratégica. Era simplemente morir rodeados sin ningún propósito. Leónidas convocó a los líderes aliados. Lo que ocurrió en esa reunión no está registrado con detalle, pero el resultado sí lo está. La mayoría de las fuerzas aliadas recibieron la orden de retirarse hacia el sur. Miles de griegos comenzaron a abandonar el paso en las horas previas al amanecer. Los tespianos, que no tenían a dónde retirarse porque su ciudad quedaría indefensa sin ellos, eligieron quedarse voluntariamente. Los tebanos, según algunos relatos, se quedaron pero posiblemente de forma involuntaria, retenidos como garantía. Y los 300 espartanos se quedaron. ¿Por qué se quedó Leónidas cuando la retirada era la opción militarmente racional? Los historiadores han debatido esa pregunta durante siglos. Las respuestas no son excluyentes entre sí. La primera es estratégica. Alguien tenía que cubrir la retirada de los miles de aliados que estaban evacuando el paso. Si los persas avanzaban sin obstáculo desde ambos lados, simultáneamente, la retirada griega podía convertirse en una masacre. Una fuerza pequeña que retrasara el avance persa, aunque fuera unas horas, podía salvar miles de vidas. La segunda es la profecía. Leónidas sabía desde antes de partir que ese momento podía llegar. Había elegido a hombres con hijos. Había tomado sus decisiones con esa posibilidad en mente. El oráculo había hablado, y Leónidas
como espartano profundamente religioso, no iba a huir de lo que consideraba su destino. La tercera, quizás la más espartana de todas, era simplemente que un rey espartano no abandonaba una posición bajo el fuego enemigo. No existía en el código de Esparta una forma honrosa de retirarse cuando el enemigo estaba encima. La retirada era derrota, y los espartanos preferían la muerte a la derrota. Probablemente fue todo eso al mismo tiempo. La racionalidad estratégica, la obligación religiosa y el código de honor que había sido grabado en Leónidas desde que tenía 7 años, y que no podía separarse de quien era como hombre, se quedó, y con él los 300. El tercer día amaneció diferente a los anteriores. Leónidas sabía que los inmortales estaban completando el rodeo por el sendero de montaña. Sabía que el tiempo era limitado y tomó una decisión táctica que los historiadores militares todavía estudian como ejemplo de liderazgo en condiciones extremas. En lugar de esperar en el muro defensivo a que los persas los rodearan, Leónidas ordenó avanzar hacia el ejército persa que estaba frente a ellos. Salir del paso, hacia la parte más ancha de la llanura costera, donde sus hombres tendrían más espacio para moverse y donde podían infligir el mayor daño posible antes de que llegara el rodeo. Era una decisión que invertía toda lógica defensiva, pero tenía su propia lógica. No estaban ahí para sobrevivir. Estaban ahí para costar al ejército persa el mayor precio posible en tiempo y en hombres. Y atacando en la parte más abierta, podían matar a más persas que resistiendo pasivamente detrás del muro. Los griegos que quedaban avanzaron hacia el enemigo. El combate del tercer día fue, según todos los relatos históricos, el más encarnizado de los 3. Los persas atacaban sabiendo que la fuerza que tenían al frente iba a ser rodeada. Los griegos peleaban sabiendo lo mismo. En ese combate sin posibilidad de retirada, la ferocidad de ambos lados alcanzó niveles que los testigos describieron como algo nunca visto antes. Leónidas murió en ese combate. El momento exacto y las circunstancias precisas de su muerte no están registrados con detalle. Los relatos dicen que cayó en la primera fila del combate, que era donde un rey espartano debía estar. Lo que ocurrió después de su muerte dice quizás más sobre quién era que el propio hecho de su muerte. Los espartanos, al ver caer a su rey, lucharon para recuperar su cuerpo con una ferocidad que impresionó incluso a los persas que los estaban matando. 4 veces, según Heródoto, los persas avanzaron sobre el cuerpo de Leónidas para apoderarse de él. 4 veces los espartanos los rechazaron. Al final, lograron arrastrar el cuerpo de su rey fuera del alcance enemigo. Para los espartanos era una cuestión de honor irrenunciable. Un rey espartano no podía quedar en manos del enemigo, ni vivo ni muerto. Pero la ferocidad de esa pelea también dice algo sobre Leónidas como persona. Los hombres que se juegan la vida para recuperar el cuerpo de su comandante en medio de un combate que ya saben que han perdido, no lo hacen solo por protocolo. Lo hacen porque ese comandante era alguien a quien amaban y a quien respetaban de una forma que iba más allá de la obligación. Los últimos defensores, rodeados ya desde ambos lados, se retiraron a una pequeña colina dentro del paso. Ahí hicieron su última resistencia. Pelearon con las lanzas hasta que se rompieron, luego con las espadas, luego
según los relatos, con manos y dientes. Los persas, que ya no necesitaban acercarse porque habían completado el rodeo, los remataron desde la distancia con una lluvia de flechas. Las Termópilas habían caído. Jerjes visitó el campo de batalla y ordenó que el cuerpo de Leónidas fuera decapitado y crucificado. Era un acto que en la tradición persa se reservaba para los peores enemigos, los que habían causado daño y humillación desproporcionada. Era, en cierta forma, el mayor homenaje que Jerjes podía hacerle a Leónidas sin saberlo. Con ese gesto reconocía que ese hombre y sus 300 soldados le habían causado una humillación que requería una respuesta excepcional. En el lugar donde cayeron los últimos defensores, años después se colocó una lápida con una inscripción que se ha repetido durante 25 siglos. Unas palabras atribuidas al poeta Simónides de Ceos, que en su idioma original son de una sencillez devastadora. La traducción más común al español dice así: Caminante, ve y dile a Esparta que aquí hemos caído cumpliendo sus sagradas leyes. La muerte de Leónidas y la caída de las Termópilas no fue el fin de la guerra. Fue, en términos estrictamente militares, una victoria persa. Pero lo que Jerjes no entendió de inmediato, y lo que se fue haciendo evidente en los meses siguientes, es que esos 3 días en el paso le habían costado algo que el dinero y el territorio no podían devolver. El ejército persa siguió avanzando hacia el sur. Atenas fue evacuada antes de que llegaran. Los ciudadanos atenienses abandonaron su ciudad, llevando lo que podían cargar, y se refugiaron en las islas y costas cercanas. Cuando los persas entraron a Atenas, la encontraron casi vacía y la incendiaron. La Acrópolis, el símbolo más sagrado de la ciudad, quedó en ruinas. Pero la flota ateniense seguía intacta, y fue esa flota la que cambió el curso de la guerra. En el estrecho de Salamina, en el año 480 a.C., pocas semanas después de las Termópilas, la flota griega al mando del ateniense Temístocles enfrentó a la enorme flota persa en aguas confinadas donde la maniobra era difícil. El resultado fue una derrota persa catastrófica. Cientos de barcos persas fueron hundidos o capturados. La armada que Jerjes había reunido con años de preparación fue destruida en un solo día de combate. Sin su flota, Jerjes no podía mantener las líneas de suministro necesarias para sostener a un ejército tan masivo en territorio griego. El rey de reyes tomó la decisión de regresar a Persia con la mayor parte de su ejército, dejando una fuerza de élite en Grecia a las órdenes de su general Mardonio, con la misión de completar la conquista. Esa fuerza fue destruida al año siguiente. En la batalla de Platea, en el año 479 a.C., el ejército griego unificado bajo el mando del espartano Pausanias enfrentó al ejército persa en campo abierto. El resultado fue una victoria griega decisiva. Mardonio murió en el combate. Lo que quedaba del ejército persa en Grecia huyó hacia el norte. La invasión había terminado. Persia nunca volvió a intentar conquistar Grecia continental. Pero la pregunta más profunda no es ¿qué pasó militarmente después de las Termópilas? La pregunta más profunda es ¿qué hubiera pasado si Leónidas y sus 300 no se hubieran quedado? Los historiadores no pueden responder esa pregunta con certeza.
pero sí pueden señalar lo que esos 3 días significaron concretamente. Le dieron a la flota griega el tiempo necesario para posicionarse en Salamina. Le dieron a la población de Atenas el tiempo necesario para evacuar. Le costaron al ejército persa un número significativo de bajas que debilitaron su capacidad ofensiva. Y le dieron a toda Grecia algo que no tiene un valor militar directo, pero que resultó ser determinante: la demostración de que el ejército persa podía ser frenado, que los hombres detrás de ese ejército eran mortales, que resistir era posible. Ese impacto moral es difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar. Las ciudades griegas que habían contemplado la rendición lo pensaron 2 veces después de las Termópilas. La alianza entre Atenas y Esparta se fortaleció. La resistencia se organizó con una determinación que no habría existido sin el precedente de esos 300 hombres. La Grecia que sobrevivió a la invasión persa fue la que produjo a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. La que desarrolló la democracia y el teatro y la filosofía y la ciencia. La que construyó el Partenón y escribió la Ilíada y la Odisea. La que sentó las bases intelectuales sobre las que se construyó buena parte de la civilización occidental. Sin Grecia, no habría existido Roma tal como la conocemos. Sin Roma, la historia de Europa y de las Américas sería irreconociblemente diferente. Es imposible trazar una línea directa y simple entre Leónidas y el mundo moderno. La historia no funciona así. Pero sí es posible decir que en esa cadena de eventos donde cada eslabón importa, esos 3 días en las Termópilas fueron un eslabón sin el cual la cadena hubiera tenido una forma completamente diferente. El paso de las Termópilas todavía existe. Hoy en día, la carretera que conecta el norte y el sur de Grecia pasa por ahí. El mar se ha retirado varios kilómetros desde la antigüedad, y el paso ya no es el corredor estrecho que era en el siglo V antes de Cristo. Pero hay una estatua de Leónidas en ese lugar, y en la base de esa estatua, grabadas en piedra, están las mismas palabras que Simónides escribió 25 siglos atrás. Caminante, ve y dile a Esparta que aquí hemos caído cumpliendo sus sagradas leyes. Hay algo en esas palabras que no envejece. Quizás porque hablan de algo que trasciende la historia militar y la política antigua. Hablan de hombres que sabían lo que les esperaba, que eligieron quedarse de todas formas y que lo hicieron sin dramatismo, sin discursos grandilocuentes, con la misma austeridad silenciosa con la que habían vivido toda su vida. El mundo recuerda a los 300 no porque ganaran, no ganaron. El mundo los recuerda porque en el momento en que todo indicaba que debían irse, eligieron quedarse. Y a veces, en la historia de los hombres, eso es exactamente suficiente. Espero que este video haya sido de tu agrado y sobre todo te haya relajado mientras escuchas una buena historia. Somos Mitos de Almohada, acompañándote en esos momentos que no puedes dormir. Si este relato te gustó, sería de mucha ayuda que nos dejes tu like y puedas suscribirte para que sigamos creciendo como comunidad de cultos noctámbulos. Además, te pido que si no lo hiciste, comentes desde donde nos oyes y qué otras historias te gustaría escuchar. Nos encanta leer cada comentario y conocerlos. Si aún no puedes dormir, te dejo otra historia interesante para que puedas escuchar. Sin más, nos vemos en un próximo episodio.
Te saluda Mitos de Almohada.